En la segunda parte de la guía 6, parte 2, nos habla del coeficiente de variación. Acá se dice que es una medida de variabilidad independiente de la unidad de medida que están expresados los datos, definida por la expresión coeficiente de variación de X, ¿no es cierto? Es igual a la desviación estándar dividida por el promedio de los datos multiplicada por 100. Entonces acá dice el coeficiente de variación nos entrega una medida de dispersión expresada en porcentaje con respecto a la media de los datos. Una ventaja de esta es que no depende de las unidades de medida de la variable, lo cual permite comparar la variabilidad de los datos de variable con distintas unidades. Si el valor es cercano a 100%, se dice que los datos son heterogéneos, es decir, son muy distintos. En cambio, si el valor es cercano a 0%, se habla de datos homogéneos, es decir, que los datos se parecen entre sí o son números muy cercanos. Aquí nos da un ejemplo, dice, consideramos el ejemplo de la empresa minera que realizó un muestreo de 28 de sus yacimientos a lo largo del país obteniendo una producción anual mineral en miles de toneladas de cada una de ellos. Calcula el coeficiente de variación e interpreta los resultados. Entonces aquí les dicen que el promedio es 65 y el coeficiente, la desviación estándar es 13.05. Entonces, la desviación estándar se divide por el promedio, se multiplica por 100, ¿no es cierto? Y les da 20.0,8%. La interpretación, dice, significa que la dispersión de los datos es igual a 20.8% del valor de la media, lo que indica que los datos son homogéneos o están menos dispersos. En cuanto al porcentaje, vamos a usar lo siguiente. Acá, cuando el coeficiente de variación nos arroje un valor menor o igual al 5%, vamos a decir que la distribución es muy homogénea o que los datos son muy homogéneos. Si el coeficiente de variación es, está entre 5% y menor o igual a 25%, decimos que los datos son homogéneos. En este caso, en el ejemplo resuelto que está aquí, ¿no es cierto?, nos arrojó un 20,8%. Por lo tanto, se ubicaría en este segundo grupo, podríamos decir que los datos son homogéneos. Si ya va del 25 al 50, decimos que los datos son heterogéneos. O si van del mayor que 50, decimos que son muy heterogéneos o los datos son muy distintos. Ya con esas conclusiones es suficiente. Ya es un análisis bastante completo. Entonces ahora vamos a volver a lo que era nuestro Excel. Aquí vamos a calcular el coeficiente de variación. Aquí abajo, coeficiente de variación. No hay fórmula en Excel para determinarlo en un solo cálculo, así que vamos a calcularlo utilizando la división que se menciona en la guía, en donde tenemos que dividir la desviación estándar dividida por el promedio. ¿Ya? Y me da 0.65 y eso lo puedo multiplicar por 100 o bien dejarlo en formato de porcentaje, que es lo mismo, 65%. Acá en el grupo 2, ¿no es cierto? Grupo 2, la desviación estándar dividida por el promedio y lo multiplico por 100 me da 3%. Entonces puedo decir acá que estos datos, ¿no es cierto?, como son mayor que 50, aquí, como el 60% que me arrojó, ¿no es cierto?, el 65, ¿verdad? 65% es mayor que 50, digo que la distribución es muy heterogénea. Voy a colocarlo aquí como una conclusión. La distribución de los datos del grupo 1 es muy heterogénea. Y acá voy a colocar la interpretación del grupo 2. Ya, como me dio 3%, estos son datos muy homogéneos porque es menor a 5%. Entonces coloco aquí la distribución de los datos del grupo 2 es muy homogénea, o que los números se parecen mucho entre sí.
Y ahí agrego funciones de Excel para poder ordenar las interpretaciones. Ahora, si necesito comparar el grupo 1 con el grupo 2, puedo decir que el grupo 1, los datos del grupo 1 son más homogéneos que los datos del grupo 2. ¿Y eso cómo lo sé? Simplemente porque el porcentaje o el coeficiente de variación del grupo 2 es menor al grupo 1, por lo tanto el grupo 2 es más homogéneo que el grupo 2. Entonces ahora corresponde realizar desde la actividad 3 hasta la actividad número 6. La actividad número 6. Recuerden que las respuestas, para que vayan comparando, están en el solucionario.